El siguiente episodio es presentado por Maná, crianza orgánica. Los peces producidos en los novedosos sistemas de Maná, crianza orgánica, viven en agua purificada constantemente y son criados sin antibióticos ni hormonas, de manera segura, trazable y sostenible. Maná comercializa tu producción de peces, crustáceos y moluscos de consumo humano, así como vegetales orgánicos, y te acompaña en el proceso de principio a fin. La próxima vez que pidas pescado, que sea de Maná, crianza orgánica, y disfrútalo. Te invitamos a que consultes nuestra página con los anteriores y nuestros nuevos episodios solo aquí en Escuchando Ando. Es hora de un mundo en el que adquieres lo que quieras sin gastar dinero y sin endeudarte. Bienvenido, canjeandoando.com. Somos el lugar donde te deshaces de todo lo que acumulas y que no necesitas y lo cambias por lo que es realmente importante para ti. Canjeandoando.com. Publica ya todos tus bienes o servicios y cámbialos por nuestra moneda virtual o por tus artículos favoritos. Encuentra miles de opciones nuevas o usadas y haz tu mejor negocio con las cosas que ya no utilizas. Entra ya a canjeandoando.com y comienza a canjear. Por cada canje que hagas, sembraremos un árbol a tu nombre. Así, todos ganamos. Canjeandoando.com. Todos ponen, todos ganan. Aprender es atrapar. Aprender es atrapar conocimiento de alguien más. Comprender es atrapar globalmente un conocimiento. Y emprender es atrapar una oportunidad para siempre. Bienvenidos. Hoy atraparemos con uno de los nuestros. En Escuchando Ando, hoy emprenderemos y aprenderemos con Mauricio Silva. Yo por fortuna vengo de una escuela periodística donde nos hicieron mucho énfasis en el tema de la investigación. Investiguen un montón al personaje antes de entrevistarlo. Explicar pues que la revista Bocas es una revista de entrevistas, entonces es imposible abordar a un personaje sin usted conocerlo a fondo, y eso se llama investigación. Y la investigación en el periodismo se llama la reportería. Así que un periodismo sin reportería es sencillamente impensable. Los emprendedores no se detienen. Mientras el mundo del emprendimiento sigue girando, nosotros seguiremos entregando toda la información que necesitas para llevar tus proyectos al más alto nivel. Comparte nuestros episodios con tus amigos y equipo de trabajo, dando clic en el icono de Share en escuchandoando.com. Escuchandoando.com. Está al aire. Escuchandoando.com. ¿Qué hay de nuevo, amigos? Estamos en Escuchando Ando, continuando nuestra misión de conocer gente que permita recibir el mejor feeling de todos para aprender muchas cosas en la vida, mejorar a nivel personal, profesional, potencializar proyectos y tener una compañía agradable durante unos minutos que nos permita absorber energía positiva y absorber información para nosotros seguir creciendo. Nos están escuchando en todo el planeta a través de Spotify, también de iTunes y las plataformas acostumbradas que están todas alojadas allí en escuchandoando.com. Mi nombre es Gerson Ramírez. Vamos a darle la bienvenida a nuestro programa al señor Mauricio Silva, quien es de todo un poco, es bien inquieto, pero lo que hace lo hace bastante bien. Entre otras cosas, escritor, columnista gastronómico y también periodista. Bienvenido, Mauricio. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Excelente, con muchas ganas de aprender. Acá tengo mi uniforme puesto porque tenemos mucho que saber de Mauricio, que ha llevado una carrera impresionante y ha sido, como dije al principio, un poco inquieto porque no se ha dedicado solo a una cosa, sino que ha utilizado su talento en varias áreas. Contémosle a la gente un poco de estas áreas y cómo fue que comenzó la vida de Mauricio. Me imagino que inspirado en el colegio, en la educación primaria, supongo que fue donde comenzó con todos estos temas de comunicarse con la gente, ¿no? No necesariamente fue así, pero algo tiene que ver la educación, por supuesto. Eso siempre va a ser así. Lo que pasa es que sí, creo que en mi caso influyó más la educación de mi casa, como el cariño de mis abuelas por la cocina y el cariño y el enorme gusto de mis abuelos por la música
y lo mismo de mi papá y de mi tío, tema de la música. Entonces yo tengo que decir que soy un enorme afortunado, o más bien un tonto con suerte, porque todos esos hobbies de la infancia se convirtieron en mi camello y pues a mí me pagan por mis hobbies, imagínense. Excelente. ¿Cómo fue la crianza suya en la ciudad de Bogotá, que pues, es de donde es oriundo? En la época en la que me imagino que usted estaba en el colegio, era una época mucho más segura que ahora, podía salir a la calle. Hoy, por ejemplo, veía una caricatura en la que en esa época regañaban a los niños porque estaban en la calle jugando fútbol y los jalaban de una oreja para meterlos dentro de la casa. Y hoy en día toca jalarlos de una oreja para que salgan a la calle porque están metidos en el computador. ¿Cómo fue su infancia? Exactamente como usted dice, en las cuadras de mi barrio, yo soy de el gran barrio de Chapinero, que está dividido en pequeños barrios, y yo soy del barrio San Luis. Entonces ese lugar para mí fue como el centro de mi todo, sobre todo con el tema del fútbol. Es un barrio que además queda muy cerca del estadio El Campín, de tal manera que desde muy niño empecé a bajar al estadio con mi papá a ir a ver a Millos. Fueron como los escenarios que me tocaron para convertirme en lo que soy. Digamos, soy nada más que el resultado de una cantidad de hobbies. Nos estaba hablando de la gastronomía y de que ese gusto se inició por parte de sus parientes más cercanos. ¿Qué recuerda de niño que era lo que más le gustaba comer? A ver, yo tengo que decir como varias cosas. Lo primero, en esos años, principios de los 70, yo tengo 50 años, pues, para que lo tenga claro. Entonces mi niñez transcurrió en los años 70. En el principio de los 70 todavía las gastronomías colombianas eran profundamente caseras y se hacían unas preparaciones que hoy, digamos, casi desaparecieron. Es sencillamente imposible o casi imposible encontrar un postre de natas casero. Y yo recuerdo pues a mi abuela día entero sacando natas, y eran así casi todas sus cocinas y sus preparaciones, o hacer un buen ají. Mire, yo por ejemplo no he vuelto a probar el ají que hacía mi abuelita, y yo de bruto jamás le pedí la receta, de bruto, porque lo he buscado el resto de mi vida. Yo creo que yo no he hecho otra cosa, o no soy nadie más que un tipo que está buscando el ají de su abuela. Le preguntaba hace unos días a un nutricionista que sabe bastante, le decía, ¿cómo hace uno para saber qué es bueno comer y qué no? Me decía, muy fácil, si su abuelita lo hubiera hecho, es porque es bueno, si no, siguiente. Algo así, eso pasa. Y ya no quedan... Eso pasa con la gastronomía mundial, pero es muy difícil decir qué cosa es buena y qué cosa es mala. Todos tenemos una genética gastronómica que es la que nos convence, la que nos gusta, y lo que para mí es bueno, pues para ustedes de golpe no tanto. Tiene que ir ligado, o ha ido ligado, con lo emocional. Entonces por eso es que se habla tanto de la gastronomía como un acto emocional puramente. Pareciera que hay un denominador común en las cosas que hace Mauricio, y es la investigación. O sea, la gastronomía requiere algo de investigación, la escritura también, el periodismo también. ¿Qué tan investigador se considera? Yo por fortuna vengo de una escuela periodística donde nos hicieron mucho énfasis en el tema de la investigación, y hoy como editor de Bocas, pues yo le pido mucho a mis colaboradores que investiguen un montón al personaje antes de entrevistarlo. Explicar pues que la revista Bocas es una revista de entrevistas, entonces es imposible abordar a un personaje sin usted conocerlo a fondo, y eso se llama investigación, y la investigación en el periodismo se llama la reportería. Así que un periodismo sin reportería es sencillamente impensable. Digamos, lo que yo he hecho con los libros que he publicado es básicamente un tema de reportería pues juiciosa, lo que he podido hacer, ¿no? De verdad yo hubiera querido tener más tiempo y mucho más presupuesto, y entregarse unos 5 años a una historia, ojalá todos los días, y viajar a donde tiene que ir uno y hablar con la gente con la que tiene que hablar, pero en la medida de lo posible, hasta donde yo he sentido que puede dar la investigación, lo he hecho. Pero claro, no, sin investigación no hay nada. Esto es un tema de investigación. La no investigación además se nota un montón. Así es. Con respecto al tema de la escritura, que es algo que ha otra vez como cogido mucha fuerza, sobre todo en el sentido de que ahora todos podemos escribir y publicar artículos,
sin necesidad de precisamente estar trabajando en un medio de comunicación a través de los blogs y a través de las páginas personales, ¿qué recomendaciones podemos darle a la gente que quiere inclinarse por la escritura, de pronto no a nivel tan profesional, pero sí consejos de un profesional como Mauricio? ¿Qué tipo de escritura? Bueno, todas las personas se inclinan por escribir de acuerdo a sus necesidades, pero hay gente que lo hace. Sí, bueno, entonces... Hay gente... Sí, lo entiendo. Entonces, no, lo primero es que quien quiera escribir, pues que escriba, ¿no? Pues que de berraquera que la gente escriba, que le escriba cartas a la mamá y que le escriba cartas a la novia, y ojalá si lo pueda hacer a pulso, pues más bonito, y que deje unos manuscritos. Después está el que quiere escribir poesía, pues que la escriba, la que quiera, y lo mismo cualquier tipo de literaturas. En todos los casos, en absolutamente todos los casos, la única recomendación que yo me atrevería a dar es que pues lean algunas cositas antes de lanzarse. Que pues el ejemplo, digamos, de los que ya lo hicieron es muy, muy, muy importante, y eso pues ayuda un poquito a la autocrítica. Sí, hablando por ejemplo de crónicas como tal, ¿cómo se elaboran las crónicas? El día de hoy ha cambiado la metodología que se utilizaba en décadas pasadas, se conserva la misma técnica. ¿De qué manera se hacen las crónicas? Sí, la crónica es una misma desde que inició, desde las crónicas de Indias hasta el día de hoy. Han depurado, digamos, las técnicas y han depurado los tiempos y los espacios. En cuanto al espacio, pues hemos visto que todo ha degenerado a los 140 y pico caracteres que tiene un trino, donde se puede contar una crónica. Bueno, lo doblaron, ¿no? Es que 280. Sí, algo así. Ustedes saben bien de eso. Yo soy muy viejo para eso. Entonces, incluso ahí hay gente que pues pone una pequeña crónica en eso en el Twitter diciendo sigan el hilo, y en 4 trinazos se echaron una crónica, que es súper interesante, me parece genial. Pero si usted ve, la esencia es la misma. Lo único que, digamos, hace muy poderosa una crónica clásica y a una crónica depurada es que lleve lo que estábamos hablando hace un poco: una buena investigación, y eso es una buena reportería. Una crónica bien reporteada es deliciosa de leer, más si está acompañada de una buena pluma. Si usted tiene una buena pluma pero no tiene reportería, pues se quedó en un pasquín. Compartámosle a la gente, por ejemplo, cómo fue su experiencia a nivel de investigación para los trabajos que hizo sobre el cantante Joe Arroyo, que fueron 2 libros que tuvieron un espacio como de 4 años de diferencia entre uno y el otro. Sí, algo así. Uno lo publiqué en 2008 y el otro en 2011. Poco después de que muriera el Joe, publiqué el segundo. El primero se llama El Centurión de la Noche, que es su biografía. Lo publiqué con la editorial La Iguana Ciega de Barranquilla. Y en ese libro me demoré 4 años haciéndolo, investigándolo. Pues pude, por fortuna, contar con el apoyo de la editorial para viajar a Barranquilla, a Cartagena, a Medellín, a Cali, a Sincelejo, a los lugares donde el Joe vivió y habitó y pasó y dejó huella y música. Y en ese proceso pues pude entrevistar como a 120 personas que hicieron parte de su vida. Después, cuando murió el Joe, me di cuenta que, bueno, el primero salió en 2008, pues yo después de la publicación no pude volver a hablar con el Joe porque me lo prohibieron, me lo negaron, no pude volver a hablar. Y después, cuando me lancé a hacer ¿Quién mató al Joe?, la intención era contar los últimos años del Joe y cómo fue la trágica historia de su muerte, que es una muerte totalmente absurda y perfectamente evitable. Y para eso obviamente también tuvo que viajar y hacer toda la investigación acerca de este personaje. Sin embargo, cuando son personajes, claro, así de famosos, sí, claro, es un poco complejo entrar un poco en su entorno, ¿no? Sí, pero yo creo que el error pueden cometer los cronistas, como usted los llama, es que tratan de meterse en el entorno porque sí. O sea, no. Yo creo que primero que hay que hacer es pues saber qué es lo que uno quiere contar, y lo que uno quiere contar no necesariamente está ahí en el closet de los personajes, sino que está en la pura reportería de confrontar las historias, la que cuenta el uno y la que cuenta el otro, y simplemente dejar el testimonio de todas las voces. Ya después el lector que haga sus balances. ¿Qué conclusiones positivas sacó después de este trabajo de 2 libros
y qué recuerdos y anécdotas tiene con respecto a lo que fue pues llegar a escribir sobre una autoridad en el tema de la música. No, pues anécdotas muchísimas. El Joe era un ser muy maravilloso, de un carácter infantil, de una alegría muy bella, mentirosito, simpáticamente mentirosito, precisamente por lo cual en un momento desistí de Joe Arroyo como fuente veraz de la vida de Joe Arroyo. Increíblemente, de verdad, llegó un momento en que dije, no, este man que me está contando a mí, pues porque recuerdo que ya aburrido pues de que me cambiara versiones de algunos aspectos, una noche le pregunté por una canción, las 3 versiones fueron totalmente diferentes. Entonces ahí fue cuando dije, ya Joe no puede seguir siendo fuente para la vida del Joe, y busqué, ahí fue cuando arranqué ya a abrirme a hablar con las otras 100 y pico personas. Salut, bonjour, bonsoir, t'as écouté escuchandoando.com sur Spotify, Deezer, iTunes, surtout à ne pas manquer. O sea, ya son las 12 de la noche ya. Ahora es que yo está fluyendo, o sea, está fluyendo el artista, el dramático. Ahora es que comienza a fluir. Una historia que contar y que ha tenido buenos resultados, ¿no? Porque además de eso, no todo el mundo tiene el privilegio de poder dedicarse a escribir sobre un autor sobre un artista que luego pues ya no nos acompaña, pero que queda este documento que entre más tiempo pasa se hace más valioso. Hablemos un poco acerca de la escritura ahora como deportiva, la que usted hace para Millonarios. ¿Cómo, en qué momento se atrevió y dijo, bueno, voy a meterme a escribir Azul Profundo y a hacer esa columna que pues obviamente es amada por los hinchas de Millonarios? ¿Cómo se metió allí? Por lo mismo, Llave, porque yo no soy sino un tipo con muy buena suerte, porque me han permitido que mis hobbies y mis gustos se hayan convertido como en el eje de mi vida, ¿no? Yo recuerdo que algún profesor de las redacciones, no de las universidades, sino más bien como de la vida, me dio una lección y que vale la pena compartir, y es: escriba únicamente de lo que le emociona. Y me lo tomé muy en serio, porque si uno no escribe de lo que le gusta, se nota también. Digamos, los medios de comunicación están llenos, y el gran ejercicio periodístico en general está lleno pues de cosas que les toca hacer, y se nota. Yo de alguna manera tuve la suerte de que me dejaron escribir de lo que yo quería, y no solo me dejaron, sino que me alentaron y me, pues incluso me lanzaron. Yo tengo que agradecerle a una cantidad de personas que creyeron en que yo podía escribir estas cosas, como aquí en El Tiempo. Eso fue en 1997 o 98. Yo empecé a escribir sobre Millonarios, y en El Tiempo una columna que se llamaba Azul Profundo, donde se trataba básicamente de ponerse la camiseta, digamos, muy en contra de la tendencia mundial de entonces, que era: no, hay que ser lo más objetivos posibles con el tema del fútbol. Para mí era importantísimo no ser objetivo, ser perfectamente subjetivo, ponerse la camiseta. Eso hizo además que se creara una columna de un santafereño, también en El Tiempo, y se la dieron a Eduardo Arias. Creo que la de él se llamaba Rojo sobre Rojo. Esas columnas cogieron tanto vuelo que se convirtieron en un programa de televisión que lo hizo City TV en el año 99, que se llamó Sin Amarillo, Azul y Rojo. Era quitarle los amarillismos y vestirnos de azul y de rojo de frente. Entonces, hacerle uno un poco de periodismo, un poquito de periodismo, ese sí era muy poco porque era totalmente subjetivo, y muy de frente el cariño y la pasión que uno tiene por el club. Y pues ese fue un programa que duró poco, como año y medio, pero pues hay quienes dicen que fue un programa de culto, y yo alcanzo a sentirlo porque yo todavía me subo a un taxi y los taxistas me reconocen, así haya perdido todo el pelo que tenía. Ha cambiado mucho la manera en la que se vive el fútbol, de cómo se vivía cuando usted era niño y asistía al estadio, la manera en la que los hinchas disfrutan. Sí, claro, enormemente. ¿En qué sentido?
Sí, enormemente. Pues que nos juntábamos todos en la tribuna, ese es, digamos, el punto más elocuente y por supuesto el más doloroso, que hoy no se puede hacer. Es increíble que desde hace años esté el estadio El Campín cooptado pues por los violentos. No deja de ser un absurdo, y no solo el Campín, sino pues el del Deportivo Cali, el de, no sé, en la BS, en la categoría B se viven peleando, salen las barras bravas, cogen los buses, en las carreteras se encuentran. Bueno, este es un discurso mil veces contado, y a qué hora se nos volvió esto así, ¿no? Cuando antes pues no había lío, tanto que incluso hasta terminado el siglo pasado nos sentábamos afuera del estadio y ahí iban unas señoras que le ponían a uno un petaco de cerveza y hacíamos lo que se llamaba el famoso tercer tiempo, que era tomarse ahí las cervecitas parado y hablar del partido sabroso. Imagínese que nos hayan quitado eso, pues qué huevo, nada. Pero bueno, hay una clase de personas, y son los deportistas, que en lo poco o mucho que he tenido relación con ellos me sorprende cada vez más la cantidad de cosas que les aprendo. Son reales maestros y es impresionante su calidez y la manera de ser de la mayoría de deportistas. Usted ha tenido la oportunidad de investigar y de escribir acerca de ellos. ¿Qué podemos hablar acerca de los deportistas? Lo primero, no son tan queridos como usted dice, y creo que con justa razón. Digamos, al deportista es al que más duro le ha tocado en cuanto a enfrentarse a la prensa, porque en la prensa deportiva es donde se cometen más atropellos, no solo con el lenguaje, sino con esto que estamos hablando de la no investigación. Entonces es muy común ver en las entrevistas en los partidos de la liviandad de las preguntas, de que no hacen preguntas sino que están haciendo afirmaciones. Hablo de los colegas periodistas. Entonces ellos se han convertido en unas máquinas de responder. Ellos ya saben qué les van a preguntar, son 3 preguntas muy sencillas y responden 3 huevonadas ahí como para sacarle uno de taquito. Sin embargo, cuando los enfrento o los he enfrentado, pues yo siempre, por obvias razones, me voy muy bien armado. Yo llevo muy clara la vida y obra de ellos, y la obra de ellos no es otra que su palmarés. He hablado con muchas personas de sus entornos, de su casa, papá, mamá, familiares, de sus entrenadores primeros y de sus competidores actuales, de tal manera que puedo reunir como una buena cantidad de datos que me sirven para entrevistarlos, y ahí, y creo que en esto consiste el truco, ahí es muy difícil que se escapen, porque no hay nada más loco para un ser humano que le hablen con justicia de sí mismo y que le pongan bien el tema. Entonces ahí es muy jodido que se escape. Eso hace que, y eso me pasa a mí mucho, que ellos se sientan de una manera cómoda de volver a recomponer su vida en una entrevista, digo. Y de eso se trata lo que a mí me gusta hacer. Mejor dicho, poder contar o hacer una entrevista biográfica pasando bien por cada uno de los puntos, con todo el respeto que significa la investigación. Luego, por supuesto, son muy admirables, más allá de que sean queridos o no sean queridos, sí son los últimos héroes que le queda al planeta Tierra. Digamos, si el heroísmo durante siglos fue siempre comparado con la guerra, y los héroes eran los generales y los que ganaron las batallas físicas, y bueno, ni siquiera físicas, después Primera y Segunda Guerra Mundial y Vietnam y todo eso. Esos héroes, pues ya hoy es sencillamente imposible que la humanidad los pueda tratar de héroes, lejísimos. Al contrario, digamos, ya a un tipo que diga que va a declarar una guerra lo tratan de tarao con total justicia. Con todo, lo que quiero decir es que el último héroe que le queda a la humanidad es el deportista, que ha logrado unas gestas impresionantes, que representan un país, que son los primeros en el mundo en una X disciplina. Eso los hace muy especiales. Después uno se da cuenta que en efecto una tarea monumental, física y mental, para llegar a donde llegar. De los libros de deporte que hay uno que hizo Mauricio, dos más bien, Enséñame a ser héroe. ¿Cómo fue el proceso de escritura de estos libros y qué resultado generó? Enséñame a ser héroe es 1 y 2, son 2 libros que publiqué con la editorial Intermedio. Son compilaciones de entrevistas que publiqué en la revista Bocas.
Yo soy editor de la revista Bocas y recibo el material de todos nuestros colaboradores de diferentes temas: economía, política, cine, cultura, literatura, en fin. Pero en el campo deportivo de la revista yo me lo pido. El deportista colombiano que le toca tan jodido, ¿no? Que pues esto no es Suiza, esto no es Alemania. Ellos llegan con una cierta desventaja desde la nutrición misma, y esos procesos a mí me encanta contarlos, saber cómo hicieron la vuelta, pero de verdad que me gusta. De tal manera que logré reunir en el primero 12 deportistas colombianos, pues lo más importante del deporte colombiano: el Pibe Valderrama, Falcao García, Mariana Pajón, Francisco Maturana, Freddy Rincón, por nombrar algunos que recuerdo. Y después, unos 3 años después, pude lograr reunir otros 12 deportistas también de altísimo nivel, y quedaron consignados en Enséñame a Hacer R2. Bien interesante el tema. Ahora hablemos un poco de algo que usted sabe bastante, y son las revistas. ¿Cuál es el estado actual de las revistas en Colombia y el mundo? ¿Se leen, no se leen, se venden, no se venden? ¿Qué tan exitosas son? ¿Ha bajado el consumo? ¿Se ha elevado? ¿Ha mutado a lo digital? ¿Qué podemos decir de las revistas? Pues mire, desde que yo empecé en el periodismo ha estado en crisis. Y créame que yo empecé hace artico. Yo lo que creo es que no, en términos de revistas, no, mentiras, voy a responderle un poquito más honesto. Yo no sé nada de revistas. Yo me he dedicado a hacer periodismo y estoy siempre como en el lado de la edición. Y en cuanto al negocio de la revista, la verdad de las verdades, esto que queda aquí entre nos, yo he tratado de sacarle el culo porque me da un miedo terrible que una decisión mía termine acabando o cerrando la revista. Aquí en El Tiempo hay un director de revistas que es Fernando Gómez, y que es un crack absoluto en el tema, sabe muy bien de estos números, de cómo y cuándo publicar ciertas cosas y qué tipo de jugadas hacer en términos de mercadeo y tal. Yo esa parte no me le meto tanto como de pensar cuáles son los temas que debe haber y pues sí, la parte periodística más puramente. Bueno, pero a nivel personal, ¿qué impresión le da que ha tenido el cambio de cómo eran las revistas en los 80 y los 90, donde eran absolutamente preciadas y valoradas? Yo recuerdo que uno andaba con su revista debajo del brazo, tenía unas experiencias enormes de lectura, y ahora pareciera que ya no es tan así. La gente aún que consume las revistas, en el caso suyo, ¿las lee? ¿No las consume? ¿Sí las consume? Sí, yo creo que sí las consumen. Hace muy poco hubo una gran noticia con el New York Times de que lograron una vez más el tema de sus suscripciones digitales y salvaron todos sus presupuestos, vendieron $600 millones, y eso pues le da a uno como una medida de que se puede. Hay que buscarle la comba al palo, porque de todas maneras sí hay algo que veo que nunca cambiará, y es que los lectores, más con la oferta que hay ahorita, y me refiero a toda la oferta de las redes sociales, los lectores finalmente zanjan su discusión personal o colectiva con la información más creíble. Mejor dicho, una cosa es que lo diga Pepito Pérez en un trino, que diga acaba de incendiarse el cerro de Monserrate, a que finalmente lo compruebe El Tiempo o una revista, o ¿sí me entienden? De tal manera que ese asunto o ese pequeño nombre tan importante que es la credibilidad siempre será pues la gran arma que va a tener el periodismo para triunfar por encima de todos. En el caso suyo, Mauricio, ¿cómo se alimenta intelectualmente? ¿Sigue formándose, estudiando? ¿Cómo investiga? ¿Qué lecturas maneja? ¿Cuáles son sus lecturas favoritas y las principales y las que más lo ayudan a ganar información? No, mire, yo no soy tan buen lector como quisiera. Empiezo libros y los dejo. Leo de todo, me gusta la literatura de ficción, pero sabe que me alimento mucho últimamente, porque es que está realmente muy bueno, del género del documental. En todas las plataformas ya hay unos
están subidos una cantidad de documentales maravillosos de la historia que me encanta ver. Llámese de la historia del rock, de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Hace poquito terminé el documental de 20 y pico de horas de Vietnam, que es impecable, ¿no? Son unas piezas pues maravillosas que vale muchísimo la pena ver. Eso por un lado, pues me alimento mucho de eso. Y en el tema deportivo, pues consumo mucho televisión. Yo no veo en televisión sino deportes. Creo que es lo único que veo, es en serio. Y hay veces, pues sí me siento muy mal cuando me veo ahí en el sofá estirado, viendo un Millonarios Envigado y digo, ¿qué me pasó? ¿Quién soy yo? ¿A qué horas me convertí en esta vez? Mejor dicho, ¿qué opina de el fracaso que ha sido? Porque pues no hay industria como tal del baloncesto, porque el baloncesto en países como Colombia no es tan fuerte y tan aplaudido como pasa, por ejemplo, en los Estados Unidos. ¿Qué le falta? ¿Falta industria? ¿Falta un directivo? ¿Qué falta para que deportes como el baloncesto, incluso me atrevería a decir que en parte o hasta ahora apenas el ciclismo está reaccionando, pero por ejemplo en el caso del baloncesto sí es impresionante que hay los escenarios, pero hace falta la cultura, ¿no? Sí, porque no somos tan grandes. Esa es la explicación. Sí, tan sencillo como eso. Es un tema de biotipo. Y ese biotipo de alguna manera nos representa. Y dése cuenta que los deportes, para que tengan un enorme éxito en un país, tiene que representarlo. Por eso es el éxito indiscutido que tiene el ciclismo en el país. Y es que los ciclistas sí son exactamente la transpolación del individuo colombiano. Mejor dicho, es imposible despegar al ciclista, al escarabajo del paisaje colombiano. Y esto desde la primera Vuelta a Colombia en el año 51. Hasta el día de hoy, el escarabajo colombiano está totalmente ligado a su paisaje, entonces hace parte del ADN nacional. Y es precisamente por lo cual la gente los quiere tanto, porque representan una Colombia, digamos, posible. No la Colombia violenta y repleta de sangre que le tocó al campo colombiano, sino la de Nairo, Rigo, el Chavito, por decirlos de hoy, ¿no? Cualquiera de ellos usted los pone en el marco en el que se movieron y resultan ser muy admirables, y todos lo sabemos además. Por eso los hinchamos tanto y por eso le saca lágrimas al pueblo colombiano cuando ellos ganan, porque vuelvo y digo, llegan en unas condiciones diferentes al resto, es un biotipo diferente, es todo lucha, todo corazón para llegar hasta donde llegan. Es difícil que el pueblo colombiano se identificara con Juan Pablo Montoya, por decir, en cuanto a que no había una historia del automovilismo, más allá de Guerrero, de lo que hizo Guerrero en los 80. Entonces Montoya resulta ser como una pieza individual dentro de un deporte alejado de la realidad nacional que es el automovilismo. Pues aquí no había sino una pista que se llama el Autódromo de Tocancipá. En cambio el ciclismo pues son las carreteras colombianas, son nuestros paisajes, 3 cordilleras, que eso pues, no lo tiene casi ningún otro país. Bien, hay gente que en este momento está estudiando periodismo, comunicación social, o que están recién salidos de la universidad y sé que van a escuchar esta entrevista. El periodismo, por ejemplo, a nivel deportivo se ha ampliado y ha habido hay un boom impresionante de periodistas deportivos por la cantidad de canales, emisoras por todas partes, de todas las edades, de todas las razas, colores, en fin. ¿Qué recomendaciones le podemos hacer a la gente que está queriendo incursionar en el tema del periodismo y especialmente del deportivo? También me gustaría saber, usted que está en el corazón del periodismo ahí en el tiempo, ¿qué malas recomendaciones son las que normalmente le llegan a los nobles periodistas que no deben escuchar? Bueno, no, lo primero, en cuanto al boom del periodismo deportivo, viene, digamos, de lo que pudimos ver hace unos años en la Escuela Argentina de la Televisión, y que trataron de ponerle como más formalidad a periodismo deportivo en cuanto a que tiene que estar más ligado al dato, a dar más datos y ser mucho más juiciosos con las estadísticas y los números, que eso es una ganancia enorme, porque pues en Colombia durante muchos años esto fue una recocha. Y pues, digamos, si usted recuerda a finales de los 80, todos los 90 y principios de este siglo, aún todo estaba basado en hacer polémica,
Y pues, Dios mío, la polémica pues no es nada. Pues eso es como ir a un café, ¿no? Eso es sentarse uno con 3 amigos, uno santafereño, el otro de la América, y darse garra y ahí y tomarse una cerveza. Digo, eso lo puede hacer cualquiera. Y hoy en día pues se está intentando llegar más al tema del dato, y a eso le falta. Entonces la recomendación es eso, la preparación en cuanto a la investigación, de nunca aparecer en un medio ni escrito, ni en la radio, ni en la televisión, que no sea con datos. O sea, es que tienen que ir con información, que pues para eso están, para que tiren muchos datos y mucha información. Y eso significa que se tienen que preparar un montón. Y después, en cuanto a la recomendación de lo que no deben hacer, me decía. Sí, o sea, hay propuestas a periodistas, por ejemplo. Hay periodistas deportivos que ganan dinero de las transacciones de jugadores de fútbol que se hacen, por hablar bien o mal de ellos. Que eso no se debía hacer. Correcto. ¿Como quién? No estoy poniendo ningún nombre, pero sé que hay periodistas que hacen eso y que ganan dinero de acuerdo a las transacciones que se hacen. ¿Qué otras malas recomendaciones? No, eso no es solo un error, sino es ilegal. No, eso en cualquier medio de comunicación tienen que votarlo. Así es. No, pero eso no tiene nada que ver con periodismo. Bien, muy bien. Mauricio Silva, escritor, muchísimas gracias por la información que nos ha brindado y por compartir con nosotros estos minutos. Para terminar, la gente que lo escuchó, ¿dónde lo puede contactar y seguir su obra literaria, comprar sus libros y leer sus columnas, por favor? No, pues yo tengo una cuenta de Twitter que se llama msilvaazul. Pues me expreso ahí sobre lo político y lo de Millonarios y lo de fútbol. Es nada más que un opinadero. Así que digamos ahí no va a haber mucho de lo periodístico. También pueden hacer es buscar los libros que he publicado, que están en la gran mayoría de librerías. Y para terminar, Mauricio, usted que vive en Bogotá y que conoce el tema, ¿cuál restaurante recomendaría a la gente que vaya de paso por Bogotá? Ahí sí que me ha jodido, porque depende del bolsillo y depende del gusto. Si yo, por ejemplo, quiero mucho la cocina popular colombiana, entonces me gustan las encocherías mucho y también algunas cosas callejeras. Pero Bogotá tiene muchos restaurantes de diferentes tipos de cocina, entonces pues me queda como jodido recomendarle uno, porque pues se me emputarían los otros al no recomendarlos. Pero pues aquí hay como de todo, ¿no? Bogotá, por fortuna, es una metrópoli con una enorme oferta. Si quiere comer colombiano sofisticado, pues tiene que ir a donde Leo Espinosa. Si quiere probar un buen peruano, vaya a Rafael. Si quiere ver cocina colombiana contemporánea, vaya al Chato. Si quiere sentarse en un enorme comedor bellísimo y estar muy bien atendido y con una cocina de producto donde va a encontrarse con toda crema y nata de la política colombiana, vaya a Harry Sazón, en fin. Y si quiere, como yo, meterse un piquete de gallina, pues hay uno ahí en la Estrada que no les voy a decir el nombre para que no llegue tanta gente. Muy bien, excelente, Mauricio. Allá nos veremos, entonces vamos a hacer la investigación y a encontrar el sitio. Bien. Gracias por acompañarnos en escuchandoando.com. Muy amables a ustedes. Ok, bien. Chao. Llegaste hasta el final. Entonces te gustó. Ahora puedes decir Escuchando Ando. Comparte este episodio y descarga más en escuchandoando.com o en tu plataforma favorita. Hasta la próxima. El anterior episodio fue una presentación de... Es hora de un mundo en el que adquieres lo que quieras sin gastar dinero y sin endeudarte. Bienvenido, canjeandoando.com. Somos el lugar donde te deshaces de todo lo que acumulas y que no necesitas y lo cambias por lo que es realmente importante para ti. Canjeandoando.com. Publica ya todos tus bienes o servicios y cámbialos por nuestra moneda virtual o por tus artículos favoritos. Encuentra miles de opciones nuevas o usadas y haz tu mejor negocio con las cosas que ya no utilizas. Entra ya a canjeandoando.com y comienza a canjear. Por cada canje que hagas, sembraremos un árbol a tu nombre. Así, todos ganamos. Canjeandoando.com. Todos ponen, todos ganan. Te invitamos a que consultes nuestra página con los anteriores y nuestros nuevos episodios solo
aquí, en Escuchando Ando. Maná, crianza orgánica. Los peces producidos en los novedosos sistemas de Maná, crianza orgánica, viven en agua purificada constantemente y son criados sin antibióticos ni hormonas, de manera segura, trazable y sostenible. Maná comercializa tu producción de peces, crustáceos y moluscos de consumo humano, así como vegetales orgánicos, y te acompaña en el proceso de principio a fin. La próxima vez que pidas pescado, que sea de Maná, crianza orgánica, y disfrútalo.